Se cuenta de un granjero que un día tuvo una visión aterradora al entrar a su granja. Al entrar en ella encontró a sus vacas rumiando, a sus gallinas cocleando a los pollos y a un lagarto tomando plácidamente el sol. Pero de repente se produjo una increíble transformación. Las vacas se convirtieron en dinosaurios, las gallinas en cuervos, el lagarto en un pitón y la granja en una jungla salvaje y peligrosa. La pavorosa visión duró tan solo un instante y luego se desvaneció, y nuevamente el granjero pudo ver sus apacibles vacas, sus gallinas, sus pollos y el lagarto perezoso. Desapareció el temor, pero a partir de ese día no pudo ver nunca más de la misma forma a sus animales. Por fantasioso que parezca, esto mismo puede sucedernos cualquier día. Si no lo cree, piénselo otra vez. Antes de darse cuenta, un hospital puede convertirse en su casa, sus vecinos un escuadrón de desahuciados, su familia una horda hostil, su trabajo un martirio y su cuerpo una carga dolorosa. ¿Suena fatalista? No lo es realista. El realismo de la vida es el tema del Salmo 39. En él, David, quebrantado en medio de una terrible lucha interior, preguntaba a Dios sobre sus expectativas de vida, consciente de dos cosas. Primero, de que Dios lo había hecho, es decir, que Dios estaba detrás de su crisis, en el versículo 10, y consciente también de que todo hombre es fugaz como un soplo. En su canto, David parece decir dos veces todo Adán es Abel, en el versículo 6 y en el versículo 12, es decir, que todo hombre es mortal, certidumbre que lo lleva a tomar decisiones sabias, las mismas decisiones que todo creyente debe tomar ante la vida. ¿Cuáles son esas decisiones? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Siempre que meditamos, hermanos, en el libro de los Salmos, destacamos esa vieja historia de amor, ese romance que existe entre el Salterio y el pueblo de Dios. Sin importar si estamos hablando del pueblo judío o del pueblo cristiano, hay una vieja historia de amor entre el pueblo de Dios y este libro en particular, que alaba a Dios en medio de las crisis, de las dificultades. Los salmos figuran nuestros sufrimientos, expresan también los motivos de nuestra fe y de nuestra esperanza, pero de tanto en tanto nos topamos con textos sorprendentes como el Salmo 39, un texto en donde el salmista reconoce la fugacidad de la vida cristiana, la situación que está enfrentando y que lo lleva a tomar tres decisiones claves que todo creyente debe tomar en las crisis de la vida. La primera de ellas es guardar silencio ante lo desconocido. En medio del Salterio, el Salmo 39 destaca por su intensidad. Es complejo e inquietante, difícil de clasificar. Se dice que orar con él es desafiante, es una osadía, no menor que el desafío y la osadía de leer el libro de Job. Y es que parte, como ocurre en la vida real, el Salmo 39 gravita en torno a la realidad del sufrimiento. David describe este sufrimiento como un agudo dolor. En el versículo número 2 usa una expresión que puede traducirse como herida. Un dolor que en la Biblia puede ser tanto físico como moral y emocional. ¿A qué se debe o qué clase de dolor se refiere concretamente? Seguramente se trataba de un problema de salud en el que el término que Reina Valera 60 como traduce agravar significa también dañar o desfigurar. Por ese motivo el versículo 2 ha sido traducido como un dolor desfigurante en una versión judía de la Biblia. Paralelamente, David suplicaba a Dios que removiera su llaga, su lesión, su infección, su enfermedad. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, lo que nos lleva a concluir que el autor asocia la enfermedad con algún pecado personal del que estaba plenamente consciente, pero del que no tenemos mayor información. El autor dice que el Señor reprende al hombre enviándole castigos por su culpa,
que él, por la culpa que él ha cometido. Así como la polilla devora la ropa, las enfermedades van consumiendo la hermosura del cuerpo. En esa línea de pensamiento, Carlos Spurgeon decía: el salmista, abatido por la pena y la enfermedad, se ve agobiado por pensamientos de incredulidad que decide ahogar para que no le venga algún mal por expresarlos. Pero él siente, pero el silencio crea una pena insoportable que exige ser expresada, y lo consigue en la oración de los versículos 3 al versículo 6, oración que es casi una queja, un suspiro de muerte, o por lo menos un cuadro desesperanzado de la vida humana. Cuando pensamos, hermanos, en las palabras de Carlos Spurgeon, entendemos por qué es tan particular este salmo. Es difícil de clasificar porque parece una expresión de abatimiento y tristeza o depresión. Pero David temía hablar con su lengua, temía hablar contra los misteriosos designios de Dios, contra estos designios que con frecuencia nos perturban. No sería el primer santo sobrecogido por este temor, turbado, hermanos, por los males del cuerpo y del corazón, los males que lo retiraron y lo mataron, lo retiraron del ministerio y lo mataron apenas a los 57 años. El propio Carlos Spurgeon diría: felizmente para nosotros, nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar, y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes de tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría, bondad de nuestro Padre Celestial. Esto lo dice Carlos Spurgeon, hermanos, en su libro Cartas del Sufrimiento. Él vivió un martirio con una nefritis, un problema renal mal diagnosticado. Lo trataban como un problema de gota, y esto fue deteriorando su vida. Antes de morir se fue a la costa francesa, un clima más agradable que Inglaterra, que Londres, y allí estuvo sus últimos días escribiendo este libro tan tremendo. Pero dice Carlos Spurgeon en ese libro, dice: preferimos dejar 1000 preguntas sin respuesta antes de dudar del amor, del poder y la bondad de nuestro Dios. Esto significa que eso pasó por su corazón, que como un hombre de carne y hueso, como un hijo de Adán, de pronto se sintió en esa situación y de pronto decide someter su corazón a la obediencia, no dando lugar a ningún otro pensamiento. Con todo y haber sido uno de los hombres de la Edad Media que mejor conoció el corazón de Cristo, Tomás de Kempis, un monje alemán, diría con toda honestidad: tus juicios, Señor, me aterran como un espantoso trueno, estremeciéndose todos mis huesos penetrados de temor y de temblor, y mi alma queda despavorida. Estoy atónito, pues los cielos no son limpios en tu presencia, y en los ángeles incluso hallaste maldad, y no los perdonaste. ¿Qué será de mí? Lo que Tomás de Kempis, un hombre muy interesante, hermanos, fue un monje que vivió más de 70 años en el monasterio, y era amanuense, es decir, copiaba la Biblia, la copió como 14, 15 veces, las Biblias que se hacían en la Edad Media, con dibujos y una cosa impresionante. Bueno, el hombre estuvo traduciendo la Biblia allí y la conocía muy bien, y escribió un librito al que no le puso su nombre, se llama La Imitación de Cristo. Ese libro era el devocional de Martín Lutero, de Carlos Spurgeon, de Juan Wesley, de Juan Calvino, o sea, todas las vacas sagradas del pensamiento cristiano en esa época leyeron ese libro, y vale la pena que usted lo lea también. Si no lo puede conseguir en papel, descargue el PDF, La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, con K, y es una joya que vale la pena leer. Cuando escribió este libro,
y se encontró el manual, pero no estaba firmado. Y la pregunta fue, ¿quién pudo haber escrito este libro? Solo Tomás de Kempis. Y entonces se le reconoció como el autor. Y él habla del seguimiento de Cristo y habla de los momentos en los que incluso los hombres de fe se sienten aterrorizados ante el designio de Dios. Sin embargo, David tenía claro cuál era el fundamento de su vida. Sabía quién era la roca que cimentaba su existencia y por esa razón decide guardar silencio. El silencio puede ser valioso, hasta el necio parece sabio cuando lo guarda, dice Proverbios 17:28, y por eso se dice que hay 7 clases de silencios: el silencio estoico, el silencio diplomático, el silencio necio, el silencio hosco, el silencio forzado, el silencio del desánimo, el silencio santo y prudente. Pero el doctor, el esposo de May, Elizondo, me dijo, hay otro silencio que no mencionó, el silencio de tu señora cuando no te quiere hablar. Dice, cuando está enojada contigo y no te habla, dice, se te acaba el mundo. Dice, una situación, dice, hay que incluirlo también en esa lista. David optó por esto último, pero es claro que Dios no necesita de nuestras palabras para conocer nuestra realidad, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Él conoce nuestro corazón, así que lo que David realmente decidió es no contender con Dios. David no sabía cuántos palmos medirían sus días en el versículo 4. No sabía ni cómo ni cuándo sería su fin, y tampoco las razones de su prueba. Lo que evidentemente sí sabía, y más vale, hermanos, que lo aprendamos de una vez por todos, es que el Señor nunca se esfuerza en explicarnos su punto de vista. Cuando le preguntamos ¿por qué?, Él nunca nos va a responder esa pregunta. Nos va a pedir que nos pongamos de su lado para que veamos las cosas desde su perspectiva. El punto de vista de Dios demuestra nuestra fragilidad y nuestra necesidad de volver a Dios para buscar de esa manera lo que Él quiere hacer. Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, diría: reconocemos lo que el autor del Salmo 116 nos dice. Confieso honestamente, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Confiesa que lo dijo apresuradamente y fue una equivocación. Este hombre descubrió, a punto de resbalar, lo importante que es no apresurarnos en hablar. Está mal que un cristiano hable o actúe impulsivamente. Si lo queremos en lengua del Nuevo Testamento, lo tenemos en la carta de Santiago, que dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos da 2 orejas y una boca? Escuchar más de lo que hablamos. Imagínese si nos hubiera dado 2 bocas y una oreja. Sería imposible vivir así. Dios nos da 2 orejas para que escuchemos mejor y una sola boca para que hablemos con prudencia. Es evidente que necesitamos mesura, especialmente cuando escuchamos opiniones polarizadas respecto a la realidad. Hace unos días, hace tiempo, escuchaba a 2 ancianos que discutían sobre la conspiración del orden mundial, del nuevo orden mundial. Ellos debatían mientras uno y el otro se burlaban de las ideas ajenas, hasta que llegaran a los gritos y finalmente llegaran a la conclusión de que cada quien quisiera lo que quería. No pudieron convencer al otro, se gritonearon y llegaron a la salomónica: pues tú sigue creyendo lo que crees, yo sigo creyendo lo que creo. También, hermano, recuerdo en el tiempo del COVID que viajé con un taxista que no tenía mascarilla y empezó a hablar acerca de la conspiración del COVID. Y me dice: a ver, ¿a cuántos enfermos de COVID conoce usted? Le digo: bueno, he perdido 2 amigos y tengo enferma una sobrina. El hombre titubeó
y dijo, es que la verdad ya no sé qué creer. Pues si no sabe qué creer, protéjase y proteja su pasaje. O sea, no puede arriesgarse a estar así. Debemos ser prudentes al hablar, especialmente cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es, el salmista nos habla en este texto, aceptar la caducidad del mundo conocido. La poesía hebrea emplea elementos que pueden pasar desapercibidos en la traducción. Expresiones que, sin embargo, contienen poderosos mensajes para los destinatarios originales. Uno de esos recursos se llama la paranomasia. Por paranomasia se entiende el uso de palabras que tienen sonidos semejantes pero significados diferentes. Lo usamos en nuestro idioma, por ejemplo, en una canción que dice: tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Se usan palabras parecidas pero con significados diferentes. Hay un poema de un autor español, un poema perverso, que dice, la mujer es paraíso para uso de los hombres, decía el tipo. O sea, la mujer servía para eso nada más. Imagínese usted. Es paranomasia, es decir, cosas con palabras que suenan parecidas pero tienen significados diferentes. Esto lo hace el salmista. En este salmo David dice 2 veces: todo hombre es un suspiro, que en hebreo se dice kol hevel kol adam. Suena como todo Adán es Abel. Expresión que se puede traducir así, es decir, expresa la idea de que todo hombre es mortal, y aunque no muera joven, ni lo maten las manos fratricidas, su destino es el mismo de Abel. La fugacidad de la vida ha conducido a algunos al fatalismo. No importa cómo vivas, de todas maneras vamos a morir. A otros al agnosticismo. No se puede negar ni afirmar que haya un Dios ni que exista la eternidad. A otros al hedonismo. Como la vida es tan breve, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sin Dios en la ecuación, la existencia humana es un sinsentido. Y William Shakespeare decía en Macbeth: la vida es una sombra que se mueve. Un pobre actor que se pasea un rato de arriba abajo por el escenario y luego se va y no vuelve a aparecer. Una fábula contada por un necio, repleta de gritos y de gestos sin ningún significado. Pero David aborda su realidad de manera sorprendente. Mostró una enorme objetividad al hablar. Los primeros 5 versículos son monólogos en primera persona. Pensé, me dije, guardé silencio, callé. El salmo se distancia de sí mismo para observarse. Mi lengua, mi corazón, mi boca, mi interior, analiza sus síntomas y sus propios procesos internos. Mi herida empeoraba, mi corazón ardía. Semejante desdoblamiento demuestra madurez psicológica, muestra una enorme inteligencia emocional. Martin Lloyd-Jones, ese predicador de quien hablamos hace un momento, expresa la misma idea cuando analiza el problema de la depresión espiritual. Me permito sugerir, decía, que el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es que, en cierto modo, dejamos que nuestro yo hable a nosotros en lugar de hablarnos a nosotros mismos. Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que nos estamos escuchando a nosotros mismos, dice, en lugar de hablarnos a nosotros mismos. Por eso el salmista toma la decisión en el Salmo 41, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, cuando dejamos que la carne hable, vamos a escuchar un grito de dolor. Cuando le decimos a la carne,
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle nos recordamos a nosotros mismos esa verdad. Y por eso decía, tenemos que hablar, hacernos cargo de nosotros mismos, tenemos que dialogar con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos también a nosotros mismos. ¿Por qué de inquietarme? ¿Qué motivos tengo para perturbarme? Tenemos que volver los ojos a nosotros y reconvenirnos a nosotros mismos, condenarnos a nosotros mismos, exhortarnos a nosotros mismos, y en vez de murmurar, decirnos a nosotros mismos: en Dios está mi esperanza. Hermanos, lo que el salmista está haciendo aquí, y de lo que está hablando Martyn Lloyd-Jones, es precisamente de esa realidad en la que el salmista puede distanciarse de sí mismo, analizar sus procesos y verlos desde la fe. Hay situaciones, hermanos, siempre en la vida, que tenemos que vivir en fe. Podemos dar por sentadas muchas cosas en la vida, pero como pasó con el granjero, que de pronto su granja se convirtió en un escenario aterrador, hermanos, la vida nos puede cambiar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. No somos dueños de la vida, así es que necesitamos depender de Dios. ¿Duda usted que el mundo que conocemos puede cambiar? Más vale que no lo dude. Martín Caparrós, un periodista español que colabora con el New York Times, escribió un comentario respecto a el COVID en aquel tiempo y a la llamada nueva normalidad. Caparrós dice: nunca pensé escribir estas palabras, pero aquí van. He aprendido a ser conservador. Todavía no digo que lo sea, pero que tras huirle como a la peste toda mi vida, ahora entendí que puedo llegar a hacerlo. Me ataca lenta y arrolladoramente la conciencia de que no vamos a volver a vivir como vivimos. Llevamos días extrañando la vida que creo que perdimos, días pasando el tiempo en cosas que nos gustaba antes del virus y seguramente no volverán. Los viajes, la facilidad de mezclarse sin plagas con personas en mercados, en estadios, en manifestaciones, los encuentros y las conversaciones inesperados con el calor de un abrazo, días y días lamentando su desaparición tan probable, días imaginando cómo podríamos conservarlos. Pero volviendo a nuestro texto, una vez más el salmista muestra madurez psicológica. Guarda silencio primero y suplica después. Sin Dios, la vida humana tiene horizontes muy estrechos, pero el silencio del salmista no es pasivo. A su meditación le añade la oración. Como Spurgeon diría, ahora la meditación es un auxiliar de la oración. La meditación es como el aceite de la lámpara. La lámpara de la oración se apaga a no ser que la meditación la sostenga. La meditación y la oración son como un par de tórtolas que mueren si se separan la una de la otra. El pescador astuto observa el tiempo y la sazón para que los peces piquen más, y entonces mete el anzuelo en el agua cuando el corazón se ha calentado por la meditación. Es el mejor momento para echar la caña de la oración y pescar misericordia. Yo recuerdo al hermano Jesús Saucedo, un hermano de Ezequiel Montes, quien en alguna ocasión le platicaba a mi esposa de sus viajes de pesca y le decía: me pasé todo el día, estaba lleno de peces el agua, dice, pero no picaban. Dice, ¿sabe por qué no picaban? Porque tenían comida viva. Dice, si tienen buena comida no se van a comer lo que hay en tu anzuelo. Y mi esposa decía, es cierto, o sea, cuando te nutres de la palabra de Dios, no necesitas nutrirte de disparates y tonterías que escuchamos de cuando en cuando. Fíjese usted, en este pensamiento,
hermanos, cuando estamos hablando acerca de las situaciones de la vida que pueden cambiar de la noche a la mañana, nos sorprende que el salmista, después de guardar silencio, empieza a hablar, pero lo hace en oración. Y es que los salmos son fascinantes. Parte de su encanto radica en su asombrosa objetividad. Martin Lloyd-Jones decía al respecto: hay varios aspectos de los salmos que nos podrían interesar. Lo que quisiera mencionar en especial es la notoria honestidad de estos hombres que dicen la verdad acerca de ellos mismos. No hallo nada más desalentador en la vida espiritual que encontrarme con aquellos que dan la impresión de vivir siempre en la cumbre de la montaña. No encontramos eso en la Biblia. La Biblia nos enseña que esos hombres sabían lo que significaba estar abatidos y en graves problemas. Muchos santos en sus peregrinajes por la tierra han dado gracias a Dios por la honestidad de aquellos que escribieron los salmos. No las escribieron una enseñanza utópica que no haya sido una realidad en sus vidas. Las doctrinas perfeccionistas jamás son verdaderas. No se dan en la vida de los que le enseñan, pues ellos también son falibles como nosotros. Proclaman las teorías de sus doctrinas, pero no son ciertas en su propia experiencia. Gracias a Dios, los salmistas no hicieron eso. Pare de sufrir, pero pague por sufrir, porque usted va a pagar y va a seguir sufriendo. Le van a vender el agua de la purificación, el pan de la abundancia, el jabón del equilibrio, la espina de la cruz de Cristo, qué sé yo. Y nos olvidamos, hermanos, que a Dios le importa más nuestro carácter que nuestros sentimientos, y nuestra integridad y nuestra eternidad que nuestra comodidad. Que el carácter del cristiano se forja como el hierro entre la fragua y el yunque, que tiene que someterse a prueba para que finalmente podamos crecer de esa manera. Martin Lloyd-Jones lo sabía y decía: cuando escucho a alguien que da la impresión de que está siempre en la cumbre de la montaña. Yo recuerdo un predicador que saludó a su congregación y les preguntó cómo estaban, y la gente le respondió bien, y tardó media hora en convencerlos por qué esa no era la mejor respuesta. La mejor respuesta era bendecidos, y tardó media hora argumentando que la mejor respuesta era decir bendecidos. Sí, claro, siempre somos bendecidos, aún en la adversidad. O sea, la adversidad no tiene que ser una maldición. No podemos dar la idea de estar en los cuernos de la luna. La adversidad forma parte de la vida cristiana, pero nos forma como discípulos de Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es importante tomar en cuenta estas palabras si queremos entender ya no los conflictos de David, sino nuestros propios conflictos. Necesitamos aprender a ser honestos. Así que, siendo honestos, debo decir que hay algo extraño en las palabras de este salmo. En el versículo 12, David dice: oye mi oración, Señor, y escucha mi clamor. Pero en el 13 dice: déjame y tomaré fuerzas. Bajo la prueba, comúnmente los creyentes suplicamos: mírame, Señor. Usted puede recordar Salmo 13:4, 25:19, 59:5, 74:20, 89:15, 119, 159, etcétera, etcétera. Pero en este salmo, David dice: deja de mirarme. No sería la primera vez en la que un hombre de Dios planteara ese reclamo. En su momento, Job le diría a Dios: aparta de mí tu mirada, déjame al menos tragar mi saliva. Esto lo dice en el capítulo 7, versículo 19 de su libro. Incluso en algún momento el salmista le dice con reproche a Dios: oh guarda de los hombres. Decía: no me dejas en paz, no me dejas respirar. Fue el dolor de David
lo que crecía incansablemente. Bajo el impulso de su desesperación, rompe el silencio que se había autoimpuesto en el versículo 4. Desde una vida que vacilaba como una flama de una vela, desde una existencia humana que lucía vacía y sin sentido, el salmista luchaba por esperanza. Pero es claro que David no sería el último mortal en sentirse así. Los cristianos, hermanos, solemos presumir que la revelación que hemos recibido es mayor que la que han recibido los judíos, y hay base bíblica para pensar así. Pero eso no nos hace mejores ni nos hace inmunes al dolor. Incluso un cristiano de convicciones sólidas como Juan Calvino hablaría de nuestra fragilidad allá en su comentario en la carta a los Hebreos, y decía: se nos promete la vida eterna, pero se nos promete a nosotros, los muertos. Se nos anuncia una resurrección bienaventurada, pero en tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos, pero el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, y en tanto solo somos oprimidos por una miseria infinita. Se nos promete una sobreabundancia de todos los bienes, pero solo somos ricos en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? La esperanza es fuente de esa atrevida seguridad que ha sostenido a los creyentes en la adversidad a lo largo de los siglos. Lo vemos en Jeremías, en la hora más oscura de su vida, en el libro más amargo de la Biblia, el libro de las Lamentaciones, diría: yo soy el hombre que ha vivido la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó por las tinieblas y no por la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, pero terminó diciendo: pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, y por tanto en Él esperaré. Bueno es esperar en el Señor, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Así que el Salmo 39, David pide a Dios que intervenga y le dé una respuesta, extienda su mano hacia la única esperanza que puede vislumbrar, diciendo: ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza eres tú. Antes de desplomarse, deploraba su suerte, pero después esa alegría se convirtió en aquello a lo que Karl Barth, un pensador evangélico del siglo pasado, llamaba el obstinado sin embargo. Cuando el creyente está en la adversidad y puede decir de manera obstinada: sin embargo, Dios sigue en el control. Es verdad que en un momento a otro la vida que conocemos puede transformarse en la aterradora granja del granjero, pero sabemos que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche será el lloro, pero la mañana vendrá la alegría. Como conclusión, podemos decir, hermanos, con toda seguridad que este salmo es uno de los más realistas que David escribió, y que en el salmo David es más realista que sus intérpretes. Nunca presumió vivir en la cumbre de la montaña. Jamás se creyó en los cuernos de la luna. Lejos de eso, parece terminar este salmo como alguien dijo, con un tono trágico que desemboca en una esperanza minimalista. Pero por lo anterior, si existe un contexto en el que este salmo, la esperanza cristiana en la resurrección, cobra relevancia, es justamente en este, aunque seguramente el salmista no estaba hablando aquí de la eternidad. El primer intérprete cristiano que lo entendió
fue el controversial Cirilo de Alejandría, un obispo egipcio. Cirilo dijo con toda claridad: a fin pide que cesen los llantos y las tristezas, no para que llegue la felicidad perfecta que no es de este tiempo presente, más bien pide alivio y consuelo para esta vida breve que pasamos como forasteros y peregrinos. De tal condición nos engendraron nuestros padres, sometidos al pecado y por el pecado asediados de aflicciones, y por causa de Adán condenados a morir. Pues bien, antes de sucumbir, pedimos que nos conceda algún descanso de nuestros trabajos. Hermanos, el salmista era realista. Hablaba vivir una crisis y solo le pide a Dios un descanso. No le pide que termine la crisis. No le pide pare de sufrir. Le está diciendo: dame un descanso, dame un reposo. Pero el Salmo 39 no termina con un grito de victoria o con una declaración de esperanza. Después de leerlo cuidadosamente, podemos sentir la tentación de preguntar: ¿por qué no termina en el versículo 7? ¿Por qué no finaliza como otros salmos con una declaración de victoria? Creo que atrevernos a pedirle a David una conclusión diferente sería actuar como los consoladores molestos amigos de Job en el capítulo 16, versículo 2 de su libro, con esos ilusos que pretenden ignorar que los actos y los designios de Dios son simplemente inescrutables. Lo infinito no cabe dentro de lo finito, y se asignan la altísima misión de defender su honor en términos humanos, falseando y mintiendo en sus intentos. Seguramente todos hemos escuchado personas que pretenden consolar a otras diciéndoles: resignación, resignación, Dios se lo llevó porque lo necesita. A ver, ¿dónde sacó ese disparate? ¿Quién dice que Dios necesita algo? Dios es Dios. Dios no necesita nada. Es que Dios se lo llevó porque ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Dios no necesita nada. Demandar una conclusión diferente a este salmo es pretender corregir al Espíritu Santo, es decir, que sus palabras son impertinentes. En síntesis, ¿qué aprendemos entonces de este salmo? Creo que nos enseña a tomar decisiones ante la adversidad. Creo que las decisiones que David tomó son las mismas que usted y yo tenemos que tomar en un momento, que pueden resumirse en la famosa plegaria de la serenidad del reverendo Reinhold Niebuhr. Seguramente usted ha escuchado esta plegaria. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la adversidad como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Jesús en este mundo pecador, que pueda aceptarlo tal como es y no como me gustaría que fuera, y creyendo que tú harás que las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta tierra e increíblemente feliz contigo en la eternidad. Un salmo desafiante, difícil, pero realista. Lo escribió un hombre de carne y hueso y estaba consciente que Dios estaba en el control. Dice: tú lo hiciste. Pero al final le dice: Señor, solo dame un respiro, solo dame un descanso. Hermanos, así somos. Hay dolores que secuestran la vida, que hacen que la persona no piense nada más que su dolor. No estoy hablando de un dolor de muelas, estoy hablando de un dolor que no lo deja
ni de día ni de noche, que no lo deja dormir. Secuestran la vida, ¿no? La persona no piensa en otra cosa más que en eso. El salmista habla de eso, y solo le dice al Señor: está bien, Señor, solo dame un respiro. Y creo que compartimos su petición en los momentos en los que le decimos: Señor, dame un respiro, dame fuerza y permíteme seguir adelante de acuerdo a tu voluntad. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos desafía, pero se convierte en un espejo en el que nos vemos, y vemos al salmista siendo frágil y vulnerable como tus siervos. Te pedimos tu misericordia, tu gracia sobre el que sufre, tu bendición, Señor, sobre aquel que tiene algún motivo de oración en su corazón. Responde así, te lo rogamos en Cristo. Amén.